Compañeros, nos encontramos con Janine Zambrano, que es profesora de cine, y nos va a hablar un poco sobre lo que es el cine negro, sus características y demás. Primero quiero saludarla y agradecerle por su tiempo. Muchas gracias. A ver, ¿cuál sería la primera pregunta? ¿Cómo nace realmente el cine negro? ¿Cuáles son sus rasgos? A ver, más que rasgos, quisiera contextualizar el cine negro, su nacimiento y las razones por las cuales nace. Eso es muy importante, porque en general todo el arte del mundo, hasta el día de hoy inclusive, nace siempre en un contexto que es el que de alguna manera lo gesta, que el de alguna manera lo permite. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el contexto social, económico, psicológico para el nacimiento de este género? Fue justamente un periodo de enorme inseguridad del ser humano, de enorme insatisfacción, a causa de las dos guerras mundiales, Primera y Segunda Guerra Mundial, y en medio de esto, en el caso de los Estados Unidos en concreto, lo que se llama el crack de la bolsa, que es del 29, que es un momento en donde una economía naciente colapsa, y ese colapso les produce a ellos una enorme inseguridad a todo nivel, ¿no? Entonces, en este contexto, ¿no? Sobre todo con el crack de la bolsa, aparece en la literatura un género que posteriormente se es bautizado como novela negra, pero que aparece espontáneamente, se la llamaba novela policial, novela detectivesca. Es una novela con estas características en donde se cuentan historias del ser humano de alguna manera cercado, acorralado por fuerzas de corrupción, por un orden político oscuro, por seres humanos perversos, y en ese acorralamiento este personaje principal no tiene escapatoria y tiene que decidir entre seguir un código moral fuerte, cumplir con la ley, o no necesariamente cumplirla para poder sobrellevar y sobre todo contrarrestar y salir ileso de este entorno negro en el que se mueve. Entonces, en este contexto nace esta novela policial en un primer momento, luego llamada novela negra, y hay dos representantes importantísimos, dos grandes escritores, que luego además colaboran con las películas de cine negro, que son Raymond Chandler y Dashiell Hammett. Entonces, una vez que aparece esto, es interesantísimo porque la novela negra aparece para la clase popular, para los obreros. Se hacen entregas masivas en un papel muy barato que en inglés se llama pulp. De ahí que luego Quentin Tarantino hace su película Pulp Fiction. Entonces este papel pulp, que es como un desecho de papel, en ese papel se imprime esto de manera, digamos, muy artesanal, pero tiene un éxito tan grande, que este género sube de categoría y de las clases obreras empieza a subir, a ascender, hasta impactar a toda la sociedad. Viene la Segunda Guerra Mundial y el ser humano en general, sobre todo del mundo occidental, queda devastado. Los Estados Unidos también, porque aunque los Estados Unidos pueden ser considerados parte de los países ganadores de la Segunda Guerra, de todas maneras ocurren fenómenos increíbles, como por ejemplo, que cuando ellos intervienen ya en la guerra, tienen que sacar fuerza masculina para llenar los frentes de batalla. Salen entonces de las grandes ciudades jóvenes, muchos de ellos padres de familias, que van a la guerra, dejan a sus familias abandonadas. En el lugar de estos, digamos, personajes, muchas veces tienen que suplir a nivel de la fuerza de trabajo, personas mayores, hombres mayores y ahí viene lo importante, que ya voy a hablar después de eso, mujeres. Entonces, pasa la guerra, termina la guerra, el mundo está como remecido, como si hubiera habido un terremoto, un tsunami mundial. Hay mucho miedo, se crean corrientes filosóficas que hablan de ese temor, de ese miedo, se crean diferentes expresiones artísticas que hablan de ese miedo, y nace en ese contexto, después de la Segunda Guerra Mundial, el famoso cine negro, heredando todas estas historias de la novela policíaca, de la novela detectivesca, llevándolas a la pantalla con otros elementos importantes e interesantes, porque el cine y la literatura, si bien comparten la ficción, no son lo mismo. Entonces, necesitaba el cine como adaptarse, y se adapta, más aún que hay una época de censura, ¿no? en el contexto cinematográfico estadounidense,
y nace el cine negro. Ya había habido expresiones previas del cine negro en los años, inclusive en los años 20, con toda la inmigración europea, justamente de la Primera Guerra Mundial a los Estados Unidos, especialmente la inmigración alemana que llega con esta carga artística interesantísima del expresionismo, que era un movimiento que se plasmó en todas las diferentes ramas del arte. Entonces ya había habido en los años 20, en los años 30, pero es en la década del 40 cuando realmente explota el cine negro. Y luego un crítico francés, lo bautizará como tal, lo bautiza en francés con el nombre de film noir. Noir en francés significa negro, ¿no? Y entonces, a partir de ya los años 40 hasta fines de los 50, nosotros tenemos esas 2 décadas de este boom impresionante del cine negro, en el que básicamente hay elementos importantes que tomar en cuenta. Uno, es heredero de la novela negra y cuenta estas historias de las que ya hablé. 2, es un movimiento altamente estilístico en donde lo fundamental es la ambientación, la atmósfera y sobre todo la iluminación. En clave baja, claroscuro, sombras muy intensas, predominancia, como es la clave baja, del negro. Y el mundo que retrata, hay una cosa importantísima, es la primera vez en el cine que las películas retratan un mundo ambiguo, donde no se puede decir este es bueno y este es malo, donde los valores morales de los personajes también están en un contexto de ambigüedad. Entonces resulta ser muy interesante, inclusive para el día de hoy, estudiar todos estos elementos de personajes ambiguos en un contexto de corrupción política, de desprestigio de la justicia, de un mundo de gángsters donde lo principal es el dinero. Hay una crítica enorme al tema social del mundo desalmado que solo vive y se mueve por el dinero. Uno de los puntos más importantes que había mencionado era el tema de la mujer. ¿Por qué la mujer fatal es tan importante en este tipo de cine? Ya hay muchos estudios, ¿no? Yo tengo varios porque inclusive he dado cursos sobre el tema y me ha parecido interesantísimo. Porque si uno estudia la historia del arte, uno se va a dar cuenta que detrás de todos estos grandes movimientos siempre hay, al mismo tiempo que emociones sublimes, donde puede haber la esperanza del ser humano, donde puede haber una mirada positiva del ser humano, pero también hay emociones angustiantes, especialmente, por ejemplo, el miedo. Entonces, ¿qué pasa con el cine negro y la presencia de esta mujer fatal? También un nombre francés, femme fatale significa mujer mortal, porque fatal viene de una, digamos, raíz latina, que significa, griega primero, que significa muerte. Entonces, esta mujer mortal es una mujer que está básicamente interesada en adquirir poder, en adquirir dinero, en satisfacer, digamos, sus deseos más egoístas y narcisistas, y para hacerlo va a embrujar al protagonista de estas películas de cine negro y en muchos casos, lamentablemente, va a llevarlo a la perdición. Esta mujer se mueve por la ambición, por el poder y por el dinero. No son mujeres en el sentido tradicional de la palabra ligadas con la maternidad, no son mujeres en el sentido tradicional de la palabra ligadas con la familia, por ejemplo, sino son mujeres que por el contrario, su plan de vida es justamente satisfacerse a ellas mismas. ¿Por qué nace esto? Hay muchas teorías, pero la que a mí me interesa, la que yo he investigado profundamente, es la que nos dice que en el momento en que la Segunda Guerra sacó de las fábricas y del mundo de la producción a los hombres jóvenes, y ese mundo quedó vacío, y a ese mundo ingresaron de manera masiva las mujeres por primera vez en la historia de los Estados Unidos, cuando el soldado regresa, el general regresa de la guerra a este país y ve que el panorama ha cambiado, y que esa mujer, que hasta antes era la típica ama de casa, obediente, dócil, que solo vivía para la familia, ahora tiene también ambiciones productivas y ambiciones sociales y económicas. En ese momento se produce digamos que una crisis psicológica enorme en el establishment social y especialmente en el hombre. Tanto es así que hay un estudio interesantísimo que se hizo en España sobre el índice de divorcios que se da en el momento en que termina la Segunda Guerra en los Estados Unidos, y es una de las ratas más altas proporcionalmente. Creo que eran más de 660,000 divorcios, lo cual en un contexto como este, estamos hablando de los años 40, era realmente extremo. Y este detalle, este dato ya nos indica cómo se reordena, digamos así, la relación hombre-mujer. Entonces el hombre se ve atormentado por estos fantasmas.
estos fantasmas de una mujer poderosa que le puede robar a él todo, en este caso el trabajo, pero también el lugar en la sociedad. Por otro lado, también el hombre que llega de la guerra y luego tenemos también, no hay que olvidar en esa misma década, el bombardeo de Pearl Harbor, llega lesionado también psicológicamente, llega inseguro, llega angustiado, llega acorralado, muchos de ellos llegan enfermos mentalmente. Entonces el miedo aumenta en estos seres inseguros. Y entonces, ¿qué hacen los artistas? Todos los que escriben cine negro, todos los directores, todos los fotógrafos de cine negro son hombres. Ellos proyectan ese miedo en ese personaje de la mujer fatal. A esa mujer fatal además le dan un destino fatal. Esa mujer o muere, ¿no? En el caso de la mayoría de las películas, o es encarcelada. Entonces es como decir, mira, tú mujer que quizá quisiste usurpar este lugar que no te correspondía, ahora vas a ser castigada. ¿Cómo ve el panorama del arte y puntualmente el cine en Ecuador? Bueno, entonces vamos a hablar un poco sobre el contexto, el cine como arte en el Ecuador. Tanto la producción de cine como también la recepción o el consumo del cine arte, ¿no? Que el cine arte no es lo mismo que el cine comercial. Las dos se llaman cine, pero son dos cosas diferentes. Entonces el hecho de que la gente vaya mucho al cine a ver a los superhéroes o a ver las películas de terror, eso no nos indica que haya necesariamente un buen consumo o un público apto para consumir el cine arte. Entonces, en cuanto al consumo del cine arte, pienso que estamos todavía en vías de desarrollo, y si nos comparamos con nuestros vecinos, específicamente por Colombia, Perú, ni siquiera voy a mencionar a las dos grandes potencias de cine arte en América Latina, que son México y Argentina, pero solo con nuestros vecinos la comparación nos sale desfavorable, porque realmente nosotros en este país consumimos muy poco o casi nada el cine arte, ¿no? Cuando se hacen proyecciones de cine arte en la ciudad, que no sean necesariamente gratuitas, sino que cuesten algo de dinero, la entrada normal que el cine cuesta, es muy difícil, cuesta mucho esfuerzo llevar al público a ver esas proyecciones. Yo misma llevo en este momento ya 8 años, desde el 2010, casi 9, creando grupos de aficionados al cine arte, lo que se llaman clubes de cine, ¿ya? Los primeros años, en el año 2010, 2011, mucha gente en Guayaquil me preguntaba que cómo era posible que yo enseñara cine si el cine no se enseña. Enseñar, se puede enseñar literatura, música, pintura, pero ¿qué va uno a aprender en una clase de cine? Entonces yo le decía, ven, yo he abierto ya algunos clubes de cine, mantengo en este momento un club de cine que ya tiene muchos años, y yo le decía, ven a mi club para que veas cómo es, porque el cine es un arte que se estudia, tanto como se estudian todas las otras artes. Su conocimiento demanda muchas lecturas, mucha preparación, mucha técnica, y tienes que verlo para que sepas cómo es, ¿no? Pero la gente me dudaba mucho, me desconfiaba, había un rechazo enorme, y no estoy hablando de los sectores populares de Guayaquil, estoy hablando de los sectores privilegiados de Guayaquil. No entendían, y me decían que entendían perfectamente que existieran clubes de libros, porque la literatura sí se estudia, porque la literatura sí es un arte culto, pero ¿cómo va a ser el cine un arte culto? ¿Qué se va a estudiar en el cine? Y así, con mucho tiempo de, digamos, trabajo y educación del público, poco a poco se ha ido creando un público muy, muy pequeño, pero que está interesado en cine arte. Es un público tan pequeño que cuando se hacen festivales de cine arte aquí en Guayaquil, con promoción y todo, digamos, la cantidad de personas que van a estos festivales es el tercio de lo que va al cine comercial normal. Y requiere muchísimo esfuerzo y muchísima inversión. Es prácticamente casi como hacer como una obra de mecenas para la cultura, porque en sí la gente pues no va a pagar tanto, ni mucha gente va a pagar por ir a ver el cine arte. Entonces, todavía estamos en vías de desarrollo, es un mercado muy pequeño, pero diminuto, puedo decirlo, muy incipiente, donde la gente no tiene referencias. Por ejemplo, algo que es muy común en el mundo donde existe cinefilia, que es el amor por el cine arte, es conocer a los directores, ¿no? Aquí la gente está acostumbrada a conocer solo los actores, pero si uno empieza a soltar nombres de directores, nadie sabe sobre esos directores, y esos directores son la marca de la buena película. O sea, yo voy a ver una película de
Pedro Almodóvar, yo voy a ver una película de Christopher Nolan, yo voy a ver una película de Asghar Farhadi, ¿ya? Es la marca, sobre todo cuando hablamos de cine de autor, que me da un indicio de la calidad. Eso, por ejemplo, es la clave cuando un público es cinéfilo, y eso aquí todavía el día de hoy no existe. ¿Qué lugares destacan puntualmente en Ecuador para una buena oferta cinematográfica? Bueno, nosotros tenemos que hay mucho interés y ha habido muchos proyectos de apoyo al cinearte en la sierra, específicamente Quito y Cuenca. Pero esos proyectos son proyectos en los que básicamente, insisto, no son proyectos comerciales, son proyectos en los que se dona dinero a la cultura, se dona dinero al cinearte para que exista. Está el Festival de Cine de Cuenca, que es un festival que se hace todos los años en noviembre, que es en este momento, en el presente, la máxima inversión que puede haber en el país para cinearte. Es una inversión que antes estaba por el $1.000.000 y era un dinero que salía exclusivamente de la prefectura de la SUAY. Hoy ha bajado esa inversión porque la prefectura de la SUAY cambió de prefecto y digamos que ese proyecto se está reconstituyendo, pero básicamente es un proyecto de donación de dinero, donde la prefectura con auspiciantes donan dinero para ofrecer películas de cine arte gratuitas a toda la ciudad, y también hacen cine itinerante, la llevan a los pueblos, pero ahí el enganche es que es gratis, ¿no? El otro sitio donde hay mucho cine arte es en Quito, donde también hay, festivales de cine. Ha habido festivales de cine documental ya de muchos años, que son los EDOC. Hay un sitio donde se pasa exclusivamente cine arte que se llama 8 y medio, que es un conjunto de salitas de cine independiente. Pero y justamente esa salita, 8 y medio, en mayo de este año hizo un pequeño festival de cine negro. Pero ahí viene el elemento importante que hay que considerar. Esa salita en este momento está en crisis, una crisis económica tan grande que se está revisando si esa salita va a poder seguir existiendo o no, porque esa sala es subvencionada por una institución de la cual no puedo hablar, pero esa institución en este momento, un momento también de crisis económica para el país, está considerando seriamente quitar la subvención, lo cual significaría que la sala no se puede mantener, porque la sala no se autogestiona, es decir, el dinero que las personas pagan por ir a ver estas películas de cine arte no mantiene la sala, no es suficiente para mantener la sala. Y ojo, que ese es un público, porque en Quito ya tiene muchos años esta sala, es un público, digamos, que cautivo, o sea, es un público que va a la sala. Imaginémonos este panorama en Guayaquil, donde no existen salas de cine arte. Existió una hace tiempo, pero se cerró, que fue la sala del Max Cine, y ese esfuerzo se cortó. Entonces, imaginemos aquí donde no existen estas salas, lo difícil que sería llevar a un público a ver películas como, por ejemplo, estas del cine negro, que son películas antiguas, en blanco y negro, con un estilo de actuación diferente que a mucha gente no le va a gustar, ¿ya? Volviendo un poco a lo que era el cine negro, ¿considera que el cine negro tenía algo que actualmente no hay o hace falta en el cine? Yo no lo enfocaría así, porque yo creo que cada movimiento artístico tiene lo suyo. Yo nunca veo, o sea, no puedo comparar ni quiero comparar al pasado con el presente. Yo pienso que el cine negro, como lo expliqué hace un momento, responde a un contexto socioeconómico y psicológico de una época de posguerra. Existió para eso. Y pienso que definitivamente el cine negro no ha muerto. O sea, ese cine negro en blanco y negro con ese tipo de personajes, de protagonistas y de fan fatal ha sido de alguna manera como remozado, reconstruido, recreado con lo que se llama el neo-noir, que es un nuevo cine negro que nace justamente a fines de los años 90 en varias partes del mundo, no solamente en los Estados Unidos. Hay mucho gran neo-noir en Europa y hasta el día de hoy se mantiene. Hoy, por ejemplo, países latinoamericanos están haciendo neo-noir, específicamente Argentina y México. Entonces, el cine negro de alguna manera siempre se reactualiza, y todo cine se reactualiza. Mira lo que pasa con el western. El western se ha reactualizado, ha recobrado vida, se ha reestructurado de alguna manera, y lo mismo pasa con el cine negro. Entonces, es eso, el movimiento sigue y va cambiando, adaptándose a la época. Hablando un poco ya o sea, cine negro en Ecuador, ¿cuál cree que sería el objetivo específico para que pueda darse aquí? ¿Cuál sería ese público específico? Tendrán que pasar muchos años.
Muchos años. Yo ahorita estoy trabajando un proyecto con Supercines de cine arte, ya llevamos 2 años en esto. Y como lo mencionaba hace un momento, es muy difícil llevar al público a ver cinearte. Y me refiero al cinearte contemporáneo. Inclusive la programación que elegimos para estos momentos que los llamamos festivales, no son realmente festivales de cine, pero digamos que son muestras de cinearte. Las películas que elegimos son películas casi todas un poco fáciles, digamos así, que del gusto del público, con tramas y con personajes que al público le van a interesar, ya justamente para enganchar. Aún así todo, y con una promoción enorme respaldada por una empresa que tiene ingresos por otro lado, que es por el cine comercial, con una promoción enorme, cuesta mucho llevar a la gente a las salas y muchas veces, por ejemplo, el festival que se dio hace 3 meses de cine arte, había salas, como por ejemplo en El Dorado, de un sábado en la tarde, 6 de la tarde, en donde en la sala había 8 personas, con una capacidad para más de 100. Considerando que es muy difícil, ¿cuáles serían tal vez, a proyección realmente, cuáles serían tal vez los medios de difusión para que la gente empiece a ver cine negro? O sea, ¿cuáles serían esas plataformas que ayudarían a la gente que vaya a los cines? Realmente estamos lejos, pero ¿cuáles serían esos medios o esas herramientas que harían que la gente vaya a ver el cine negro? Ya, tendríamos que hacerlo por etapas porque el cine negro no tiene cabida desde mi punto de vista en este momento, en el momento, en el contexto histórico del Ecuador. Tendría que ser primero el cinearte actual, con actuaciones, tramas, contextos sociales contemporáneos, con que la gente pueda engancharse. Y poco a poco ir hacia el pasado para mostrar finalmente estas obras que son pues obras de la tradición artística de los años 40 y 50, con un estilo que al público contemporáneo que no sabe profundamente, que no conoce profundamente del cine y no sabe mucho de cine, no le va a gustar. Entonces, tomando en cuenta eso, el público que podría en este momento disfrutar de eso es mínimo, realmente mínimo. Si mira, en alguna clase de cine, de apreciación de cine, guión y lenguaje cinematográfico de la Universidad Casagrande hace unos años, yo puse una película de cine negro. Y los alumnos, todos fue la película que menos éxito tuvo. Y estamos hablando de una clase de gente que estudia comunicación multimedia. Me dijeron, Miss, por esa película qué aburrida, yo me dormía, no me gusta cómo hablan, ay, no me gusta que sea blanco y negro. Fue una película en la cual no logré ningún enganche, rápidamente la cambié por otra y entendí que no podía enseñar películas tan antiguas porque no iba con eso a despertar a los alumnos a nivel de su interés y de su compromiso. Entonces, si eso pasa con una persona que está estudiando esa carrera, ¿qué podemos esperar nosotros del público común? Entonces, para contestar tu pregunta, yo diría, es muy poco público, o sea, es público contado con los dedos de la mano. El que va a ver esto, una cosa muy pequeña, para solo ciertos amantes del cine, podría también uno intentar llegar a la gente de la cultura. Por ejemplo, pienso en las artes que tienen ya más público aquí, por ejemplo, las artes plásticas tienen mucho público en Guayaquil, la literatura, que tiene un público porque ya la literatura como arte se ha venido trabajando en Guayaquil desde mucho tiempo atrás, entonces ya hay un poquito más de público para eso. Entonces, ir a ese público, digamos que amante del arte, por un lado, al público intelectual, por otro, y a ese público ofrecerle, a través de estrategias de marketing directo, es decir, no campañas masivas, no campañas para todo el mundo, no campañas solo para jóvenes, sino más bien campañas para público adulto y adulto maduro inclusive, o sea, no adulto joven, sino adulto maduro del ámbito específicamente artístico e intelectual de Guayaquil, que es muy reducido, para ese público en marketing directo, es decir, ya sea por newsletter, por correo electrónico, por celular, pero llegando directamente a esa persona, a su WhatsApp, a su red social, ¿no? Ofrecerle la posibilidad de conocer más y disfrutar del cine negro. O sea, ese sería el único camino, que es, como te digo, no una campaña masiva, ni es para todo público, no por el momento. Quisiera agradecerle nuevamente a Janine Zambrano por regalarnos estos minutos, hablar de este tema que realmente nos interesa bastante, finalizando tal vez con algún tipo de reflexión, algún comentario que nos puede dejar sobre el cine negro.
Bueno, pienso que una vez que uno ingresa a este arte y uno se quita de encima esos prejuicios de que es antiguo, de que es en blanco y negro, de que actúan y hablan diferente, son películas sumamente fascinantes porque casi todas son exploraciones psicológicas donde el conflicto del personaje principal es siempre un conflicto interno, un conflicto en su psiquis, que es tanto un conflicto moral entre el bien y el mal, pero también un conflicto entre la seguridad, entre lo correcto, entre lo que le va a salvar la vida, lo que le va a dar a esta persona la posibilidad de vivir bien, o el seguir sus instintos, sus pasiones, que muchas veces a estos personajes los van a arrastrar. Entonces, este estudio psicológico del personaje me parece que es de lo más fascinante que hay en la historia del cine. Y si a eso le agregamos toda la técnica fotográfica, ¿no? Del cine negro, nosotros tenemos pues unas películas altamente disfrutables, ¿no? Porque esta fotografía nunca se ha vuelto a dar en esa medida, ¿no? Es la fotografía más difícil de reproducir de todo lo que existe en el cine hasta el día de hoy. Porque es muy estilizada, es muy extrema, ¿no? Es una fotografía que juega mucho con el altísimo contraste, por lo tanto, técnicamente hablando es desafiante. Entonces, todo eso me parece que es digno de resaltarse y que son, insisto, películas muy disfrutables. Bueno, agradecerle nuevamente y nos estaremos viendo en otra ocasión.